San Juan capítulo 8, del 1 en adelante, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Aleluya. Y Jesús fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley se nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin perdón, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Hace 8 días el tema que prediqué fue el alcance de la gracia. Y nos dábamos cuenta cómo un joven perdido, un pródigo, se fue a un lugar distante. La Escritura dice que fue a una provincia apartada. Y hasta allá tan lejos donde él se encontraba, la gracia de Dios lo alcanzó. Su gracia es la gracia que alcanza, tiene un alcance lejos. Qué bueno que Dios a usted lo alcanzó hasta donde usted se encontraba. Qué bueno cuando yo estaba apartado de Dios, hasta allá me alcanzó la gracia de Dios. Hoy en el capítulo 8 del Evangelio de Juan llegamos a una poderosa historia que nos muestra la gracia de Dios, aquella gracia que es sensible a la condición del pecador, a las heridas que tiene el pecador. Cuando la gente no muestra gracia, lo que hace es que le restrega el pecado que la persona tiene. Se los restrega y los hiere aún más. Pero Cristo es diferente. Cuando las personas caen, Cristo sí se acerca y aunque les muestra su pecado, pero es tan sensible. ¿Por qué? Porque tiene la gracia de Dios. Quisiera dividir el tema en 3 partes para que así nosotros vayamos estudiando la historia y aprendiendo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Lo primero que nos damos cuenta es la confrontación. ¿Cómo es que esta mujer es confrontada? Eso ya lo vimos en los primeros 6 versículos. Es temprano por la mañana, dice el versículo 1, y Jesucristo ha regresado al templo. ¿Para qué? Para instruir al pueblo de Dios. Y el pueblo se ha acercado, y así es la palabra de Dios, que donde quiera que se predica la palabra de Dios, la gente se acerca para escucharla. Aleluya. La palabra de Dios nos habla acerca de la grandeza de Dios. No hay como la palabra de Dios y no hay maestro de la palabra como el Señor Jesucristo. Por eso se le acercaban. Él se sienta para enseñar. Era la costumbre en aquel entonces que los maestros se sentaban. Hoy en día la costumbre es que los que enseñan nos ponemos de pie, pero son asuntos de cultura y de costumbre.
Y en eso que él está enseñando, los líderes religiosos de aquel entonces se acercan de manera arrogante, de manera soberbia, arrastrando a una mujer que han encontrado en el mero acto del pecado, arrastrándola en el lodo y en el polvo, y vienen y la arrojan delante de él, señalándole todos sus pecados. Si por un momento nos ponemos en el lugar de esta mujer, nos podemos preguntar cómo se ha de haber sentido ella. Cómo se ha de haber sentido como un bicho raro, todos mirándole con ojos enojados, todos queriendo arrojarle piedras, acabar con su vida, especialmente los líderes. Pero le voy a decir una cosa, el versículo 6 nos dice que esto decían, es decir, acerca de ella, tentándole a él para poder acusarle. Todo esto no era sino una trampa que ellos le estaban poniendo al Señor Jesucristo. Si usted mira conmigo lo que dice el libro de Levítico 20, versículo 10, dice así: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. El castigo por el adulterio era parejo para con el hombre y para la mujer, y en otra porción nos dice que han de ser apedreados. La pregunta lógica es: si ahí está la mujer adúltera, ¿dónde está el hombre adúltero? Porque así tanto peca el hombre como la mujer. Yo le quiero decir que lamentablemente a lo largo de la historia, muchas veces los seres humanos no han tratado de manera pareja al hombre como a la mujer. Si la mujer peca de manera sexual, la acaban con ella, con las palabras que le dicen, que es una esta, que es una otra, que es una cualquiera, que no sé qué. Y a veces cuando el hombre peca y el mismo pecado, dicen, bueno, es que es hombre. O peor todavía, no, es que es un macho. Pero Dios no lo ve de esa manera. El pecado es igual pecaminoso para el hombre como para la mujer. Dios juzgará tanto al uno como al otro. Ahora, la ley de Moisés, acabo de decir, señalaba que la sentencia era apedrearlos por adulterio hasta la muerte. Pero al mismo tiempo, dése cuenta la trampa que le están tendiendo al Señor, la ley terrenal, la ley de Roma que dominaba en aquel entonces, prohibía que los judíos pudieran ejecutar o matar a alguien por algún crimen, por algún delito, por algún pecado. Si Jesucristo condenaba a la mujer y si él dijera, ok, pues vamos a apedrearla de una vez, entonces él estaría quebrantando la ley de Moisés, la ley de Israel. Y por el otro lado, hermanos, si la condenaba, entonces rompía con la ley de Roma. No sé si me doy a entender, pero o quedaba bien con Roma o quedaba bien con Israel, o quedaba bien con el César o quedaba bien con Dios. Si la apedreaba, entonces cumplía con la ley de Moisés, pero tendría problemas con Roma. Y por el otro lado, hermanos, si pasaba por alto su pecado, entonces quedaba bien con Roma, pero quedaría mal ante la ley de Moisés. Lo que querían era atraparle. ¿Se acuerdan de ustedes otra historia en la Biblia cuando le traen una moneda que tenía la imagen del César y le preguntan si era lícito pagar impuestos o taxes? Y si decía que sí, quedaba mal con los israelitas. Y si decía que
que no debían pagar impuestos, entonces quedaría mal con Roma. Y ahí querían tenderle una trampa y aquí estaban haciendo lo mismo. Buscaban la manera, la estrategia de que él dijera algo para que él fuera desacreditado y aún tuviera problemas tanto con el pueblo de Dios o el pueblo de Roma. Ellos realmente eran unos hipócritas porque no les importaba el dolor o el sufrimiento de esta mujer. Doy gracias a Dios que vivimos en un país donde típicamente hablando la ley protege a la mujer, aunque todavía existe el maltrato, hermanos, pero hay países donde la mujer no tiene ni voz, ni voto. Gracias a Dios por su palabra que le da lugar a la mujer. Pero le quiero decir una cosa, es importante que nosotros no seamos hipócritas. Es importante que cuando nosotros veamos a alguien que peca, que nosotros actuemos con gracia para con ellos y miremos la manera de poder restaurar su vida. Porque tarde que temprano todos le fallamos a Dios. Y cuando le llegamos a fallar a Dios, y qué mejor si no le fallamos, pero cuando esto ocurre, nosotros ¿qué queremos? ¿Queremos la gracia de Dios, sí o no? Queremos que aunque hayamos fallado, que nos traten con cuidado, con sensibilidad, que nos ayuden a que nosotros nos levantemos. Pero a veces nosotros como seres humanos, cuando vemos que otra gente falla, a veces somos tan prontos para juzgar, para señalar con el dedo, para condenar, pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es un Dios compasivo, lleno de gracia, aleluya. La segunda parte de ese tema le he puesto con la palabra convicción. La primera, dijimos, es confrontación y la segunda es convicción. Ahora quiero que usted trate de sentir la tensión de ese momento. Los líderes religiosos le han puesto una pregunta súper difícil al Señor Jesucristo y todos están pensando cuál va a ser la respuesta. Los líderes se están sintiendo algo seguros, como que, no hombre, ahorita se le hicimos, ni cómo vaya a salir bien con lo que le acabamos de preguntar. Pero ¿qué hace el Señor Jesucristo? El versículo 6 nos dice que Él se inclina hacia el suelo y empieza a escribir algo con su dedo. Ahora, Jesucristo no le responde la pregunta. Y seguramente se están frustrando. Y a lo largo que Él va escribiendo, como que con sus ojos se lo están comiendo. Y están esperando. Y le están insistiendo con una respuesta. No sé si usted alguna vez se ha frustrado con alguien al hacerle una pregunta y no le responden. Hay gente que comúnmente es de pocas palabras. Y hay otros que aunque son de muchas palabras, pero en algún momento quizás se enojan con uno o algo, le quitan el habla, ya no quieren dirigirse para con uno. Pero aquí no era ni uno ni el otro, hermanos. El Señor tiene el tiempo en sus manos, sabe cuándo va a responder y tiene la palabra en su boca porque Él sabe lo que Él va a decir. ¿Sabe que es la única vez en los evangelios que nos dicen que Jesucristo escribió algo? Y sería interesante saber qué escribió. Y muchos han escrito en sus libros, me refiero a personas estudiosas de la Biblia, han escrito alguna respuesta de lo que ellos piensan que Jesús ha de haber escrito. Yo le voy a mencionar algunos, aunque la verdad es que nadie lo sabe. Algunos piensan que Jesucristo empezó a hacer una lista de los pecados de los hombres que estaban aquí condenando a la mujer. Quizás si alguno era ladrón, quizás está escribiendo ahí robo. O si alguno pues era un adúltero, quizás está escribiendo ahí la palabra adulterio. O si otro era codicioso,
quizás está escribiendo la palabra codicia. Puede ser. Otros han opinado y han dicho que el Señor ha de haber estado escribiendo los 10 mandamientos. Porque así como el Padre escribió con su dedo, dice Éxodo capítulo 31, con su dedo escribió los 10 mandamientos, así el Señor Jesucristo ahora con su dedo en el polvo está escribiendo los mandamientos de Dios. Y al hacer eso, dándole a entender a los acusadores de la mujer, hey, no me instruyan a mí en cuanto a la ley, porque yo la escribí la primera vez sobre tablas de piedra y otra vez las vuelvo a escribir y cada uno de ustedes la han quebrantado. Puede ser. Otros todavía se han ido a Jeremías 17, versículo 13, para decir que Jesucristo estaba escribiendo los nombres de los acusadores de la mujer. Jeremías 17, 13 dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Dice que los que se apartaron de Dios, sus nombres fueron escritos en polvo, como para luego ser olvidados cuando llegue el viento y empiece a quitar lo que ha sido escrito. La verdad es que no sabemos lo que escribió, pero el versículo 7 dice que ellos le siguen presionando, le siguen preguntando acerca de la mujer, que qué era lo que se debía de hacer, que la ley de Moisés enseña que a tales mujeres hay que apedrearla. Y tú, Jesús, ¿qué es lo que dicen? Bueno, finalmente, después de lo que parece ser un gran silencio, el Señor se endereza, se pone de pie y les responde de una manera tan fabulosa que yo no sé qué pudo haber sido una mejor respuesta. No pudo haber existido mejor respuesta. Y les dice en el versículo 7: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esa es una respuesta que nos deja con la boca abierta, que nos quedamos diciendo: wow, qué bárbaro, qué respuesta, qué sabiduría de parte de Dios. Cuando Él dice estas palabras, Él está diciendo de que sí, es importante obedecer las leyes santas y justas que Dios nos ha dado. Él está diciendo: sí, la ley de Moisés es correcta, es de Dios. Pero al mismo tiempo deja en claro que solo una persona pura y justa delante de Dios puede realmente juzgar a esta mujer. Solo había uno sin pecado, su nombre es Jesucristo, aleluya. Hermanos, y con esta respuesta que Él les da a los acusadores, los deja a ellos sintiéndose tan incómodos como la mujer que fue arrastrada y arrojada en el polvo enfrente de todos. Ella se ha de haber sentido la peor persona y todavía humillada enfrente de todos. Ahora ellos, que se habían creído tan santos y tan buenos y miraban con menosprecio a la mujer y a todos los demás, ahora ellos están quedando humillados porque no son suficientemente santos para poder condenar a esta mujer. Porque solo el que no hubiera cometido pecado podría tirar la primera piedra. Estos líderes se quedan con la boca abierta. Porque en vez de que el Señor diga de la mujer: bueno, déjenla como quiera, no hay que ser tan estricto con ellos. No. Él apoya la ley de Moisés.
Adulterio es pecado, es una violación del matrimonio, es algo que arruina los hogares y hiere a los niños. ¿Sabe cuando en aquel entonces una persona era culpable de algún delito, algún pecado en el cual se requería el ser apedreado? Había un procedimiento. Agarraban a la persona y lo metían dentro de un hoyo. Y dentro de un hoyo esperaba las piedras, pero primero llegaba la persona que había sido testigo de su pecado o de su crimen. Y llegaba esa persona y le escupía encima en señal de desprecio y le arrojaba la primera piedra. Ahora hay piedras que son redondas y hay otras que son puntiagudas, pero todas duelen. Esas piedras iban a ser aventadas, sacaban moretones, causaban sangre, llegaban a romper huesos. El peso de piedra tras piedra quitaría la vida de la persona. Pero nadie podía aventar una piedra hasta que el testigo o la testiga tirara la primera piedra. Mire, es como cuando a usted le invitan a comer en una casa y si usted va por primera vez y le dicen que tome su lugar y usted se sienta, le dan el plato y usted no empieza a comer hasta que el huésped que lo ha invitado también se siente a comer. Y usted pues no va a agarrar la primera tortilla a menos que le digan o espera que ellos empiecen, empieza usted. Ahora ya cuando entra en confianza, usted entra y hasta abre la refri, ¿verdad? No pide permiso ni nada, ¿verdad? Hay un procedimiento para ciertas cosas en la vida, para comer cuando uno es invitado y en este caso cuando llegan a pedir a alguien hay un orden. Y aquí, hermanos, no había quien empezara tirando las piedras. Jesucristo efectivamente le está diciendo a estos hombres y a nosotros también: hey, ustedes no son mejor ni tienen menos pecado que esta mujer, porque ustedes tienen corazones que están llenos de enojo, de odio, de coraje y aún de homicidio, porque lo que quieren es acabar con ella y quitarle la vida. Y Jesucristo cuando dice estas palabras hace que todos se sientan incómodos. No hay respuesta. Hay un silencio, hermanos. Como en Apocalipsis 8:1, que cuando dice que se abrió el séptimo sello, hubo un silencio en el cielo por media hora. Quizás aquí no fue media hora, pero por un buen tiempo todos estaban en silencio. Y todos estaban mirando a ver quién tiraba la piedra. A ver si alguno de este lado tiraba. No, todos han pecado. También por aquí, todos han pecado. A ver quién puede tirar la primera piedra. A ver del lado izquierdo. ¿Quién? Cuando se dan cuenta que ninguno se atrevía a tirar la primera piedra, entonces se empiezan a ir uno por uno. Uno por uno se empiezan a ir. Empiezan primero los más ancianos. Quizás porque los más ancianos tienen un poco más de experiencia, conocen la gravedad de pecados en sus propias vidas. El que vive más tiempo, pues llega a pecar más, porque ha tenido más tiempo para pecar. Y ahora los jóvenes, viendo que los mayores se están yendo, y quizás habiéndolos tenido en alto como personas más justas, más santas, porque son los líderes de todos por su edad y por su experiencia, dicen: bueno, si ellos no fueron capaces ni nosotros, y uno por uno todos se fueron. Eso sí, todos, hermanos, apretando duro en sus manos la piedra que querían aventar, todos estaban listos para tirar la segunda piedra, pero ¿quién iba a tirar la primera? Nadie podía.
Nadie podía, porque el único que calificaba, el único que era sin pecado, se llama Jesucristo, aleluya. Solo Él era suficientemente justo y bueno y santo. Luego dice la palabra de Dios al final del versículo 9, que después de que se fueron todos, queda solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Yo me quedo pensando a veces al leer esto, y así cuando se fueron ellos, ¿por qué no se fue ella también? Pero como que había algo especial en la persona de Jesucristo, que ella quería estar con Él, quería aprender de Él, quería sentir la bendición de Él, aleluya. Y qué importante que nosotros también busquemos la presencia de Jesucristo y querramos estar con Él solo. Podemos orar en nuestros hogares a solas, cerrar el cuarto y estar ahí en el aposento. Pero también cuando venimos a la casa de Dios, reunido con el pueblo de Dios, podemos adorarle en comunión unos con otros. Pero cuando más nos metemos con Dios en adoración, se nos olvidan las personas que nos rodean y estamos pensando en Él. Y es como que estamos a solas con Él, en comunión con Él. No nos está importando cómo está la persona, cómo vino vestida, qué fue lo que dijo, que si el niño, que si el adulto, que si el anciano. Estamos con Él, aleluya. Lo tercero que quiero decir en cuanto a la historia es la palabra consuelo. Lo vemos en el versículo 10 y el 11. En este momento nos damos cuenta que no conocemos muy bien a esta mujer. No sabíamos si era una persona muy amable o si era una persona un poco difícil. No sabemos si en ese momento ella estuvo llorando, sollozos ante sus acusadores, o si su mirada era desafiante, como diciendo, ¿cómo se atreven? Vean, de haberme tendido esta trampa. Lo que hace que esta historia sea una historia bella no es en sí la mujer, sino es la manera en la cual el Señor actúa con la mujer. Ya sabemos cómo ellos la maltrataron, la arrastraron seguramente sus rodillas sangrando, quizás la jalaron del mismo cabello, no lo sé. Dispuestos a que si muere, que muera, no importa, con tal que nosotros podamos hacer que Jesucristo caiga en una trampa. Pero el Señor la trata de una manera tan diferente. El Señor la trata con dignidad. Si ellos la vieron como un objeto, vean, como una carnada para atrapar al Señor, y la humillan, el Señor cuando la mira como a una persona, como a una creación de Dios que tiene un valor increíble. Jesucristo siempre veía por aquellas personas en la sociedad que estaban marginadas, que estaban olvidadas. Se preocupaba por los niños, que muchas veces los echaban a un lado. Se preocupaban por las mujeres que eran maltratadas y usadas, como en este caso. Se preocupaba por los gentiles que eran despreciados por los líderes religiosos entre Israel. Jesucristo siempre veía por la persona que sufría y le daba valor. Y por eso te quiero decir, amigo, si en la vida tú estás sintiendo como que no hay sentido, que no vale la pena vivir, como que nadie te quiere, como que tu autoestima está baja, quiero decirte que hay un amigo que te ama y que te valora. Su nombre es Jesucristo, aleluya. Jesucristo también la trató con compasión.
Vea que dicen que hay miradas que matan. Y las miradas de estos acusadores estaban matando a la mujer y luego vendrían las piedras. Pero cuando el Señor Jesucristo se inclina y empieza a escribir sobre el polvo, lo que Él logra es desviar la mirada de los acusadores y de los demás que estaban alrededor, desviar la mirada que estaba sobre ella para que ahora estuviera sobre Él. Hasta en ese detalle vemos la compasión que Él tiene para con ella, para que ellos miren al que es sin culpa en vez de mirar a la pecadora. Jesucristo también la trata con sinceridad. Algunos han llegado a pensar y a decir que Jesucristo fue muy blando con el pecado de ella, que fue muy suave al tratar con ella. Pero quiero que se dé cuenta que Jesucristo sí confrontó el pecado de la mujer, el problema de raíz, porque Él le dice, vete y no peques más. Es como decir, arrepiéntete, cambia tu estilo de vida, ya no sigas haciendo lo que hiciste, la razón por la cual te trajeron aquí. Jesucristo también la trata con gracia, porque aunque los líderes la estaban condenando por el pecado de ella, Jesucristo, todo lo contrario, hermanos, la mira con gracia. Él pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Se fueron, porque ellos también tenían pecado, no podían arrojar la primera piedra. Pero el que sí podía arrojar la primera piedra dijo estas palabras, ni yo tampoco te condeno. Gloria sea a Dios. Hermano, y si llegamos a pecar, y qué mejor que no lo hagamos, pero aunque todos, ¿quién no le falla a Dios? Pero le quiero decir que Dios no nos condena. Es más, Romanos 8, versículo 1 dice que hoy ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Si estás en Cristo, Dios no te condena por ningún pecado del pasado, por el pecado que hayas cometido el día de hoy, o aún algún pecado que en el futuro, aunque ni sabes que lo vas a cometer, pero Dios, que conoce aún nuestro futuro, hermanos, no usa ni nuestro pasado, ni el presente, ni el futuro, ni nuestras fallas que cometamos en esas etapas de la vida, no las ocupa para condenarnos, sino que, hermanos, nos muestra gracia. Y también la trata a ella con gran esperanza. Esta mujer necesitaba esperanza para su futuro. Cuando Él le dice, ok, vete, no es un vete como diciendo que la está corriendo, sino es un vete como diciendo, ándale, adelante. Porque Jesucristo no está enfocado en el pasado de ella, sino que Él está enfocado en su futuro, porque en su futuro iba a haber cambios. Él está dispuesto a darle a ella una vida nueva, una identidad nueva, a darle el poder para que ella pudiera sobreponerse ante la tentación del pecado. Hermanos, la esperanza que Dios nos da nos ayuda a volver a comenzar. Quizás tú has llegado al culto el día de hoy o estás escuchando esta transmisión y te has dado por vencido y has dicho, es que ya he tratado de comenzar tantas veces, no le hace. Hoy puedes volver a comenzar. Hoy mismo te puedes levantar. Hoy puedes dejar cualquier pecado. Hoy puedes perdonar al que te ofendió. Hoy puedes hacer metas para buscar de Dios y ser la persona que Dios quiere que tú seas. Alabado sea su nombre. Quiero compartir contigo algunas 3 aplicaciones antes de que oremos. Aplicaciones para, ahora sí, traer este mensaje de la palabra a nuestro diario vivir. Cuando hablamos acerca de la primera palabra, confrontación, nos damos cuenta que
A veces nosotros necesitamos ser confrontados. Y de repente hay un amigo que nos confronta con alguna falla en nuestra vida. Y si lo hace con amor es porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Pero a veces nosotros también debemos de confrontar a alguien. No porque andamos de juzgones o árbitros o jueces, hermanos, pero es porque es nuestro deber como cristianos. La Biblia dice, por ejemplo, en Gálatas 6, versículo 1, que si alguno es sorprendido en alguna falta, que vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Esa palabra de restaurar, cuando se usa en el griego, también se usa cuando se habla acerca de alguien que tiene un hueso roto, el cual se tiene que restaurar. Y si alguien alguna vez se le ha roto el hueso y el médico se la está restaurando, por así decirlo, se hace con mucho cuidado y delicadeza porque es grande el dolor. Y nosotros, aunque confrontemos a alguien, debemos hacerlo con amabilidad, con gentileza, con humildad, sabiendo que nosotros también somos capaces de cometer la misma falla o alguna otra falla. Entonces, eso es en cuanto a la confrontación. En cuanto a la segunda palabra que les compartí, la convicción, les diré lo siguiente. La convicción es algo bueno, no es malo, porque Dios nos convence a nosotros de nuestra falta cuando nosotros hemos pecado. A veces nuestras conciencias nos acusan. Eso es la convicción que viene de parte del Espíritu Santo. Y si nuestra conciencia no nos acusa, nunca vamos a cambiar. Y cuando leemos la palabra de Dios va moldeando nuestra conciencia conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahora, nosotros debemos de dejar que Dios hable a nuestra conciencia. Y cuando Dios hable a nuestra conciencia o nos hable a través de alguien, debemos de ser valientes, no debemos de ser cobardes, porque los fariseos y los acusadores fueron unos cobardes, porque cuando se les dijo que el que fuera sin pecado tirara la primera piedra, se están dando cuenta que lo que se les está diciendo es que ellos también tienen pecado. ¿Y qué hacen? Huyen, se van. La Biblia dice que el impío huye sin que nadie le persiga. Y se van, en vez de reconocer su falta, se van todavía más enojados porque no se salieron con la suya. Pero ¿quién es la persona que se queda ante Jesús? La mujer. Ella no huye. Ella permite que le acusen y al humillarse delante de Jesucristo, lo que encuentra es el perdón de Él. Aleluya. Si sientes que te has enredado en algún pecado oculto, quizás nadie lo sabe o quizás pocos lo saben, te quiero decir, no huyas de tu responsabilidad de desenredarte, sino que confróntalo, dale la cara, pídele la ayuda al Espíritu Santo, reconoce tu falta. La Biblia dice en Proverbios 28 que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. En cuanto a la tercera palabra, que es consuelo, les quiero compartir Romanos 2 y versículo 4. Porque es su gracia la cual nos lleva al arrepentimiento. Dice así la Escritura: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? La benignidad, la bondad de Dios, the goodness of God, te lleva al arrepentimiento. ¿No estás cansado de vivir con sentidos de culpabilidad y de vergüenza?
tratando de esconder tus faltas, ven a Cristo. Ven a Cristo y permite que su gracia venga a sanar tus heridas. Que los ríos de su presencia sean los que cubran tus manchas y tus pecados. Solo la sangre de Cristo nos limpia, aleluya. Le quiero decir que la gracia de Dios nos permite tener un comienzo nuevo, porque Dios también nos dice a nosotros, vete y no peques más. Desde el día de hoy podemos vivir una vida nueva. La gracia de Dios nos perdona, pero también nos exige a comenzar de nuevo y a ser diferentes. Dios nos salva porque nos perdona, pero también nos salva porque quiere que también cambiemos, aleluya. ¿Alguna vez te habrás preguntado, ¿y por qué Jesús dejó que la mujer se fuera? ¿Por qué? Para que ella viviera una vida nueva. Él no la condenó. No la condenó, ¿sabe por qué? Porque Él vino al mundo para ser condenado en lugar de ella. Él vino al mundo para ser condenado por todos nuestros pecados. Por eso no la condenó. ¿Sabe que la respuesta de Dios para el pecado no es ignorar el pecado? No es minimizarlo y decir, no, no es nada, no es la gran cosa. Pero la solución de Él en cuanto al pecado es tomar el pecado sobre su propio cuerpo, dar su vida y morir. A Él le costó todo nuestro pecado, porque le costó su propia vida. Y por eso nosotros no podemos ser blandos con el pecado. Esta mujer realmente ese día fue bendecida, porque halló gracia a pesar de su pecado. Los líderes fueron cobardes porque huyeron al no salirse con la suya, pero ella se quedó con Jesús a solas y recibió la palabra y salió de ahí empezando una vida nueva. Bendito sea el nombre de Dios. Yo le quiero animar a usted que hoy usted también tome pasos, hermanos, para caminar en la gracia de Dios y poder entender cuán sensible Dios es para con el alma herida. ¿Estás sufriendo? Dios comprende tu dolor. Él está contigo. ¿Estás caído? Dios te quiere levantar y Él no te condena. Y aunque otros te echen unas miradas que te quieren comer, la mirada de Él es una mirada de ternura. Es una mirada de aquel que tanto te ama. Él está aquí. Yo quiero orar por ti. Yo quiero pedirle a Dios que te bendiga. Amado Padre, en esta hora te damos gracias, Dios, por tu gracia. Te agradecemos, Padre eterno, por la sensibilidad con la cual nos has tratado, con la ternura con la cual tú nos has acogido. Porque dice tu palabra que así como el Padre se compadece de sus hijos, así Dios se compadece de nosotros, porque se acuerda de que somos polvo. Amigo que me escuchas, no importa lo que hayas hecho, si vienes a Cristo y le pides perdón, tu pecado queda clavado en la cruz del Calvario. El Señor te ama, el Señor te bendice, Él te perdona si tan solamente acudes a Él. Hoy es un día nuevo, hoy es el primer día de un nuevo comienzo. Hoy es el día para buscar de Dios, para ir viviendo la vida en obediencia al Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo.